Bien amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Hoy comenzamos con una trágica noticia y es el accidente fatal que ha sufrido Soledad Piqueras Villarán, hija de la ex burgomaestre de Lima, Susana Villarán de la Puente. El día de hoy a la 1:15 de la tarde aproximadamente, la hija de la alcaldesa sufrió una caída, resbaló desde un balcón en el inmueble que estamos viendo ahí, en una casona, en el Jirón Moqueo, en el centro de Lima, y esto produjo el fallecimiento de esta mujer, madre de 3 hijos, 46 años de edad, que se dedicaba a la actuación, a la dirección y a la enseñanza de teatro y de danza. Ella trabajaba como promotora de actividades culturales en espacios públicos, apoyaba a su madre, la alcaldesa de Lima, estaba vinculada a ella muy intensamente y muy estrechamente, y lamentablemente ha sufrido este accidente fatal. Desde aquí, por supuesto que le enviamos a la señora alcaldesa Susana Villarán nuestras más sentidas condolencias por esta irreparable pérdida de una hija esta tarde. Bien, cambiemos el tono de la información. Hoy día se han publicado algunas encuestas. Pulso Perú publica información en torno a un estudio que ha realizado, donde, como vemos en pantalla, el 64% de los peruanos gusta del estilo de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Este estilo que implica básicamente la sonrisa, la broma, incluso el baile, que promueve la actividad deportiva y que, como ustedes ven, es también una forma de gobernar bastante distinta a la que tenía el presidente Ollanta Humala. Este nuevo, digamos, estilo de presentarse el presidente Kuczynski concita la atención de una buena parte de los ciudadanos. En esta encuesta también aparece Fernando Zavala como una de las personas mejor evaluadas, junto con el ministro de Educación, Jaime Saavedra. También está cerca de ellos Martín Vizcarra. Bien, vale la pena decir un par de palabras sobre este tema con respecto a cómo Pedro Pablo Kuczynski es evaluado y por qué. Como ustedes ven, la encuesta habla y la encuesta pregunta sobre si a la gente le gusta la sonrisa, la broma y el baile o el deporte, cosa en que seguramente muchos vamos a estar de acuerdo. El punto no es si es que eso puede o no puede ser agradable, simpático o aceptado por la población en general, sino a las palabras y a las frases del presidente de la República en actos importantes como visitar Do Herrán en La Oroya, o como dar una entrevista al diario El País en España, o al de dar estas declaraciones en su viaje a Puno, diciendo en un caso que haría una marcha al Congreso, en otro que se jalaría a unos fujimoristas, y finalmente en Puno que le gustaba, o en todo caso no le molestaba, un poquito de contrabando. Eso es lo que sin duda genera una preocupación, porque el baile o la broma puede ser un asunto que todos vamos a aplaudir. Lo que no, digamos, esté en esa dirección y que sea necesario corregir, tiene que ver con esto que estamos señalando. Este tipo de expresiones del presidente, este tipo de frases del presidente que ya no son algo sobre lo cual, digamos, se puede hacer jolgorio o se pueda aceptar. Por lo menos a nosotros no nos parece. Cambiemos un poco de tema, veamos lo que pasa con Joel Segura. Él es ex procurador de la República en temas de anticorrupción. El ex procurador ha señalado que, bueno, se retira, da un paso al costado, ha presentado su carta de renuncia ante Marisol Espinosa, que es la, digamos, titular del portafolio de justicia. Ella va a evaluar el pedido, pero ha dicho hoy día en la tarde que todos cumplen un ciclo y que, bueno, parece ser entonces que el ciclo del señor Joel Segura, para algunas personas de triste recordación, ya terminó este rol, y por lo tanto seguramente se buscará a otras personas que tengan otro perfil o que tengan otra actitud o aptitud para tener
esos puestos. Como ustedes saben, se ha voceado la presencia, la creación, el impulso de esta Procuraduría General de la República, que tendría, por supuesto, a una persona que no estaría vinculada al poder político y que es algo que surgió de los últimos meses en los que el presidente Humala y su esposa hicieron, sin duda, un mal uso de este cargo público, ¿cierto? Ellos dirigieron a los procuradores y eso fue lo que básicamente ha traído la reflexión a muchas personas, el hecho que ahora se hable de un cargo tan importante como la Procuraduría, pero desde el punto de vista de la Procuraduría General. Finalmente diremos, antes de pasar la entrevista del día de hoy, que mañana es un día importante, se lleva a cabo esta marcha que todos conocemos como Ni Una Menos, una marcha que esperamos no sea politizada por ningún grupo, que no sea politizada por ningún grupo y que permita que las personas puedan acercarse básicamente con su familia seguramente en libertad y sin tener que ser de ninguna manera calificadas o descalificadas, así sean quienes sean, ¿no es cierto? Y han habido varias ministras que han manifestado que van a estar presentes ahí, pero también congresistas, por cierto, políticos. Por ahí escuché, creo que a Mulder decir que iba a ir, pero que iba a pararse en la última fila, para que no vayan a decir que está buscando cámara. Bueno, ojalá que sea cierto esto por parte de los políticos y que no estén buscando el flash o la foto, porque creo que de eso no se trata. No se trata de hacer show, sino de hacer una reflexión en general en la sociedad sobre la violencia contra la mujer. Bien, amigos, eso es todo por hoy. No hablamos más del tema y más bien sí nos vamos a concentrar y vamos a invitar a un analista político, a un columnista experto en temas políticos para conversar sobre lo que está pasando, lo que puede pasar y quizás hasta lo que debería pasar en realidad en el país en los próximos días. Como ustedes saben, el día 18 de agosto, el próximo jueves, desde las 9 de la mañana, se presenta Fernando Zavala y el grupo de ministros que tiene bajo su cargo para presentar ante el Congreso un, digamos, discurso de orden donde busca el voto de investidura. Este es un camino constitucional que requiere de validación, que requiere de ser aprobado por el Congreso para que él pueda ejercer plenamente su cargo de presidente del Consejo de Ministros. Si esto no ocurre, hay problemas. Bien, vamos a conversar entonces esta noche sobre este y otros temas con nuestro primer invitado, que es, por supuesto, el señor Juan Paredes Castro, que escribe en el Diario del Comercio también. Juan, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Dos temas muy chiquitos antes de entrar al asunto político que tienen que ver con una noticia que ha aparecido en algunos medios esta tarde en relación a la señora Heredia. Ya, digamos que la Fiscalía embargaría las casas de la señora Heredia en función de esta, digamos, investigación que está haciendo, esta pesquisa que está haciendo la Fiscalía. Como sabemos, la señora Heredia está inmersa en la actualidad en una restricción para salir del país. Y, bueno, no sé qué reflexión te merece esta situación que pueda ocurrir si es que efectivamente se dicta este tipo de medida cautelar con respecto a las propiedades de la familia del presidente o del expresidente Ollanta Humala. Bueno, ante todo mis condolencias a Susana Villarán por la pérdida irreparable de su hija, ¿no? Que lo sentimos mucho, como ya lo has expresado tú. Mira, ¿qué podría diferenciar a la señora Nadine Heredia respecto de otros investigados por supuestos delitos similares o distintos, pero delitos al fin y al cabo que tienen un camino hacia la justicia, hacia la judicialización, como es el caso de los delitos que la comprometen a ella por lavado de activos? El expresidente Toledo tiene también, en el caso de Coteva, el problema del embargo de sus bienes, no solamente de los bienes recientemente adquiridos, sino de bienes anteriores. Por lo tanto, no hay nada de lo que debamos sorprendernos respecto de los embargos a los bienes y patrimonios de la señora Nadine Heredia, en la medida que está encausada dentro de un gravísimo caso de lavado de activos, ¿no? ¿Esto habla bien de la justicia? ¿Habla mal de la política? ¿Qué lectura le puedes dar? Yo te diría que habla bien de la justicia en la medida de que hasta donde ejercieron poder
el señor Ollantumala y hasta donde ejerció poder junto a él la señora Nadine Heredia, porque han sido poderes a ratos paralelos, a ratos mezclados y a ratos muy juntos, ¿no? Han sido, esa es la naturaleza del poder que ellos han ejercido y que no lo podemos negar. No hay pruebas fehacientes, pero esa es la convicción que tenemos todos nosotros, ¿no? Yo creo que ellos ejercieron una presión muy fuerte sobre los fiscales, sobre la fiscalía, sobre fiscales y sobre la institución fiscal también. El fiscal Pablo Sánchez, tal como está ahora comportándose de manera magnífica frente a nuevos hechos, él tuvo una posición muy firme y muy de señor magistrado para resistir las presiones de Palacio de Gobierno. Y lo mismo que los jueces. Entonces, yo te diría que habla bien de la justicia en la medida que cuando Ollantumala y Nadine Heredia estuvieron en el poder y hasta el último día en que lo ejercieron, esas presiones fueron de mañana, tarde y noche. Y lo segundo que quería, un comentario tuyo, en tu calidad, por supuesto, de periodista, es de esta, digamos, declaración de la señora Doris Aguirre, que es periodista, entiendo, de La República, que ha señalado también en las últimas horas que ha sido amenazada cuando se encuentra investigando al Escuadrón de la Muerte. Es decir, existiría, después de la declaración sorprendente para muchos de un viceministro en relación a lo que parece ser la evidencia de que ha existido un Escuadrón de la Muerte conformado por policías que buscaban crear, digamos, una sensación de que se actuaba contra la delincuencia con un ánimo determinado de crear más bien una imagen que no correspondía a la realidad, pero en todo caso cometiendo asesinatos. ¿Es posible que haya esta suerte de amenazas a periodistas que están investigando este tema? ¿Qué opinión te merece esta situación? Bueno, mira, las evidencias del caso existen. O sea, yo creo que cada día son mayores estas evidencias respecto a cómo operaba este Escuadrón de la Muerte, o no le llamemos Escuadrón de la Muerte, o llamémosle un escuadrón cualquiera, pero que operaba para fabricar psicosociales, pero con una índole criminal. Entonces, si ese es el caso, es probable que muchos de los comprometidos en ello estén amenazando a los periodistas que están haciendo investigación, pero están haciendo una investigación sobre la base de información que ha salido de la propia policía, de la propia investigación en un área especializada de la policía que ha venido siguiendo este tema. Ahora, si en los tiempos de Fujimori, en los tiempos de operaciones tenebrosas en el campo de la inteligencia y en el campo de la operación policial y militar, se dieron casos de este tipo, ¿no? ¿Por qué tendríamos que extrañarnos de que no hubiera estas cosas cuando hubo un manejo bastante oscuro en los viceministerios, tanto del Interior como de Defensa, respecto a manejos directos, ¿no? Y bajo órdenes directas, por ejemplo, de la señora Nadine Heredia y el señor Vega, ¿no es cierto? Yo creo que ha habido esos manejos oscuros no investigados, no esclarecidos hasta hoy, bajo cuya sombrilla saltan ahora este tipo de cosas. Entonces, ¿podría estar ocurriendo amenazas a periodistas? ¿Podrían Claro que estar sí. interesados? Y también podría... Como ocurrieron también en la época del Fujimorismo. o Hubieron sea, las mismas amenazas, las mismas presiones, y siempre se negó que pudieran existir. No te olvides que el grupo Colina fue premiado con una amnistía para luego reconocer ya en la investigación judicial cuáles eran los niveles de sus crímenes. No nos olvidemos que estos ministros han sido premiados con medallas. Pero claro, Estos ministros del Interior también, los ministros de que han Defensa salido, también, claro que sí. ¿no? De Defensa, que tiene una actuación vergonzosa con respecto de los periodistas de Panorama, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, cambiando de tema... Bueno, pero ahí tiene que haber una investigación. De todas maneras. A nivel parlamentario, a nivel fiscal. Claro, ¿no? y estamos seguros que el ministro Basombrío va a actuar dándonos informaciones prontas sobre lo que está pasando, ¿no? Bueno, a él le compete hacer una investigación interna, Sumarísima. administrativa, Claro. sumaria o no, pero muy rápida, ¿no? Claro. Sí.
Bueno, regresamos al campo de la política estrictamente en el sentido de lo que puede venir hacia el próximo 18, que es el día, pues, que todos esperamos de ver qué va a presentar el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ya no en el discurso de la visión que ha dado el jefe de Estado el día 28, sino en algo que es mucho más importante, los cómo, los cuánto y los cuándos, ¿no es cierto? O sea, queremos saber, presidente Kuczynski, señor Zavala, que nos diga cómo la va a hacer, cuánto va a costarnos y cuándo comenzamos a mirar el éxito, el logro de eso que usted está pensando hacer en el país y que tan interesantemente ha esbozado el día 28 de julio en esa visión, en ese discurso corto, pero, digamos, ahora, con ideas. ¿Qué piensas? Yo pienso, Alfonso, que en eso debe estar trabajando el gobierno y yo supongo trabajando seriamente. Porque lo que estamos viendo hasta ahora en estas 2 semanas que ha transcurrido, o ya casi 3. Claro, estamos hablando de 13 días. Bueno, si tú hablas de los días feriados también incluidos, claro, ya estamos en 2 semanas. Claro, bueno. Si estamos hablando de ese tiempo, ya tendrían ellos que presentarnos para cuando vayan a exponer ante el Congreso y esperar el voto de confianza. Ya tendrían que tener muy maduras muchas de las medidas, porque lo que estamos viendo hasta este momento son puestas en escena de varias cosas. ¿Tú te refieres a que este asunto, por ejemplo, de las recompensas, es una puesta en escena para ti o es parte de un plan ya? No. Podría ser parte de un plan, pero no lo vemos como parte de un plan porque no conocemos el plan. Lo que estamos viendo es la convergencia de 2 ansiedades. La ansiedad del gobierno por impactar con algunas medidas, ¿no? Pero hay una ansiedad. No se les ve serenos, ¿no? Se le ve a Carlos Basombrío, por ejemplo, muy nervioso, ¿no? Casi urgido, ¿no? Apresurado. ¿Y casi obligado? ¿Te parece un poco también o no? Sí, presionado, ¿no? Sí, después de haberlo visto a él más bien pensando en que, oye, tiene que bajar el número de generales, reestructurar la Policía Nacional, establecer coordinaciones con el Ministerio Público. O sea, esas ideas iniciales ya no las he visto yo en el discurso último. O sea, tú ves a 2 Basombríos. El Basombrío antes de fijar el fajín oficialmente... Y después de fijar, o sea, cuando le dijeron vas a ser ministro, comenzó a declarar. Yo he visto en un primer Basombrío, digamos, al Basombrío 1, ministro, con fajín, digamos, imponiéndose a sí mismo cierto grado de carácter y decir, señores, yo no puedo trabajar con una policía donde hay generales en exceso. No. Ahora, para mí, los generales me merecen todo respeto, pero si él dice que hay un exceso, tendrá que fundamentarlo, ¿no? Y si no hay un exceso, también. Pero lo cierto es que hay esta ansiedad, y la ansiedad de la prensa también, y de la opinión pública, por ver ya resultados mañana. Cuando lo que tú tienes que reconocer es que el gobierno tiene 15 días o un poco más, y lógicamente tiene que estar construyendo sus grandes medidas con las cuales vamos a tener nosotros que ver señales. ¿No? La señal de que el gobierno no va a permitir que el Poder Judicial siga paralizado frente a jueces ineficientes y venales como hasta ahora. Ya tendría que haber una madura resolución entre el gobierno y el Poder Judicial respecto de cuál va a ser el futuro de ese Poder Judicial. ¿Te das cuenta? Esta encuesta que publican hoy Pulso Perú y que pone a Pedro Pablo Kuczynski con un 60 y tantos % de aprobación o simpatía por el carácter, por el estilo, ¿no? La diferencia estuvo en las declaraciones, en todo caso. ¿Qué ves ahí con respecto de cómo está impactando esta forma, esta personalidad de Pedro Pablo Kuczynski al mando del Estado? Yo creo que los lapsos exabruptos de Pedro Pablo Kuczynski de las últimas semanas respecto al jale, probablemente muy cierto en su conciencia y en su deseo de jalarse algunos congresistas del otro lado, ¿no? Y muy bien disculpado por Fernando Zavala, pero no que él piensa que el significado y el significante de la palabra no ha sido tomado en cuenta. Eso yo no lo creo, ¿no? Yo más creo en la disculpa de Fernando Zavala, ¿no? Y en el exabrupto, en este caso, del presidente. Y los otros deslices, yo creo que eso la gente no lo está percibiendo. La gente está viendo a un Pedro Pablo Kuczynski muy simpático, muy sonriente, muy ágil, queriendo darle frescura
a un gobierno que antes se parecía un poco, digamos, a cualquier cosa menos a un gobierno. Entonces yo creo que eso es lo que lo está favoreciendo. Pero lo que necesitamos es que también Pedro Pablo Kuczynski y sus ministros nos den señales de que están trabajando en algo que va a ser mucho más perdurable y mucho más, digamos, dinámico y duradero en el tiempo. Con respecto a la encuesta, hay un, digamos, mayoritario grupo de personas que piensa que el fujimorismo y el pepecaucismo, o Keiko y Pedro Pablo, se van a enfrentar. Casi 70% piensa que van a enfrentarse en esta situación en la que se encuentra y que están, bueno, Congreso y Ejecutivo. ¿Tú crees que ese enfrentamiento se va a dar así y va a ser complicado? Ahí está, mira, ahí está ocurriendo lo contrario de lo que ocurre hacia afuera en la actitud de Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski aparece fresco, ágil, sonriente y, digamos, muy suelto. No digo suelto de huesos porque sería decir que es irresponsable. Se le ve muy suelto en su manera de actuar y tú ves a la bancada de Peruanos por el Cambio, ¿no? Rígidos, asustados, temerosos, ¿no? Y muertos de angustia frente a la mayoría del fujimorismo que los ha intimidado, ¿no? Yo creo que la mayoría fujimorista ha intimidado a Peruanos del Cambio a tal punto de que tienen reacciones muy débiles y muy replegadas, cuando ellos deberían estar ya negociando y actuando. En cambio, Zabala entró y salió del Congreso, ¿no? Con una capacidad negociadora mucho mayor que todos los operadores juntos de Peruanos por el Cambio. Bueno, pero Zabala tiene, digamos, la gran ventaja de no haber estado en la campaña. Claro. Por lo tanto, llega con una frescura fantástica. Claro, o sea, es el más fresco de todos. No es parlamentario. Claro. Pero ¿por qué no pueden ser frescos también los otros? Los demás. ¿No? Claro que tienen pues también un poco la sangre en el ojo, ¿no? Y los resentimientos y las cosas. Vienen además de una batalla dura, ¿no? Les ha costado mucho llegar donde están muchos de los que están en la bancada, ¿no? Ahora, hablando un poquito de Carlos Basombrío, el promedio de duración de un ministro del Interior en los últimos años en el Perú es de 7 meses. Desde el momento que Basombrío no juró, sino que le dijeron que era ministro, ya va como un mes casi. O sea que ya le quedan 6 si el promedio se cumple. Pero eso, que lo decimos un poco con ironía, es una cifra muy trágica para el país, porque así no se puede gobernar un ministerio del Interior. Pero yo te preguntaría, ¿tú ves algunos ministros como que dicen que no van a llegar lejos? ¿O eso es estar hablando demasiado a estas alturas? Es mejor tranquilos y miremos más bien el escenario. ¿O ya tú sientes que hay complicaciones para algunos? Mira, yo te diría, por mi experiencia, y haber visto ministros y ministros del Interior, y Carlos Basombrío viene de conocer por dentro lo que es el Ministerio del Interior, porque él ha sido viceministro y sabe la corta vida que tiene un ministro, ¿no? La corta vida que tuvo Rospigliosi, no solo una vez, sino 2 veces. Entonces, ¿qué cosa es lo que un ministro del Interior, digamos, tiene como primera trampa? La Policía Nacional. Todos los ministros del Interior entran a mimetizarse con la Policía Nacional. Quieren ser los jefes de la Policía Nacional. Quieren ser los generales de la Policía Nacional. ¿Tú has visto en algún momento que Carlos Basombrío haya presentado al general de la policía y decir, él es el que va a tener a su cargo este comando o esta reorganización, o él es el encargado, o yo he puesto en él las manos por el fuego? Aún no. ¿O es que quiere acabar con él y con otros más y no los quiere presentar? ¿O es que todavía no tiene la menor idea de qué es lo que va a hacer con generales y coroneles? Lo cierto es que él es el nuevo Urresti. Basombrío. Claro. Bueno, pero además él ha dicho que es su referente, ¿no? Él tiene que ser al estilo Urresti, hay que estar en las calles. Dice, Urresti hacía mini operativos y estaba él al frente de los operativos. Sí. Carlos Basombrío nos ofrece mega operativos. Mega operativos. ¿No? Y José Guadalupe, ¿no? José Luis Pérez Guadalupe es el que planteó las recompensas, las ejecutó y creo que salió bien, y ahora se están sumando simplemente más recompensas, las han hecho más masivas. Pero el problema sigue siendo el mismo.
que el ministro del Interior mimetizado con la Policía Nacional. Mira, el ministro del Interior, si es que queremos tener un ministro del Interior por más tiempo, como deseas tú, tiene que ser un ministro que trace el horizonte de la seguridad interna del país a nivel nacional. Él tiene que estar ocupado en eso, porque la inseguridad ciudadana no lo marca solamente el delincuente común, el ladrón y el paquetero de los barrios marginales. La seguridad interna del país lo afecta el narcotráfico, la salida y entrada de la droga por los puertos. Entonces, la visión del ministro del Interior tiene que ser mucho más extensa. En ese caso, ese ministro dura más. Si tienes a un ministro de horizontes, dura más. Ese como un gerente general en una compañía. Tomando esa misma metáfora, la de la visión, ¿no es cierto? Zavala, y ahí para ir cerrando la entrevista. Zavala, ¿qué tipo de mensaje? Si nos está viendo Fernando Zavala en este momento, debe estar lleno de papeles haciendo su discurso de repente, lo que le ha dado el ministro del Interior, lo que le ha dado Produce, lo que le ha dado el MIS, está haciendo su tarea como corresponde, ¿no es cierto? Y de repente se va a descansar para ver Monitor Redes y Poder. Y te escucha a ti ahora, pues bueno, ¿qué le podrías, no recomendar, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacer? ¿Cómo debería él plantear su discurso y en qué tipo de escenario debería de convertir su presentación Fernando Zavala el 16, o el 18, perdón, el próximo jueves? Yo creo que él ha comenzado por escucharme algunas cosas ya hace tiempo, porque le escuché decir hace poco que estaba desmontando y volviendo o pensando, no lógicamente no en este momento, porque tendría que tener las resoluciones ya listas, o ya lo está haciendo, no sé, pero muchísimos de los organismos que están metidos dentro de la PCM. ¿Son 19, 26? Son muchísimo más. Mira, solamente el árbol de FONAFE, me parece. Sí, es para salir corriendo. Ya, para salir corriendo. Porque te toma todo el tiempo para un PCM, estás muerto ahí. Tienes hasta los bomberos ahí. Sí, pues, entonces, claro, él los está regresando a otros sectores, los está poniendo, porque eso a mí me parecía, como lo dije alguna vez, una playa de estacionamiento, ¿no?, de organismos que ya no sirven para nada, ¿no? Pero su tarea fundamental de él es darnos señales de que él va a estar a cargo del gobierno del día a día. Porque yo ya veo a Pedro Pablo Kuczynski ocupándose de ser jefe de Estado y estar dando señales de jefe de Estado. Eso es bueno. Está muy bien. Eso está muy bien. Y bueno, pues Fernando Zavala es un señor gerente tan probado en muchísimos puestos, ¿no? Incluso manejando compañías a nivel transnacional. Claro. Por lo tanto, va a ser muy sencillo para él, ¿no?, querer ser el jefe de gobierno que necesitamos hace mucho tiempo. Ahora, que lo haga en la práctica, vamos a verlo, ¿no?, muy bien. que lo pueda hacer. Esperemos que sí. Yo Tiene creo todas las el capacidades voto y de cualidades. confianza, yo creo que ya lo tienen encantado, ¿no? Yo creo que ahí no hay ningún problema. El problema va a ser cómo van a manejar la concesión de facultades. Pero eso sale, porque al final de cuentas, cuando regresen las facultades, quienes van a fiscalizar van a ser los fujimoristas en una, porque eso no es como antes, pues que tenían la mayoría el oficialismo. Entonces, a mí me complace mucho que Zavala no esté asustado del fujimorismo, claro, como sí están asustados los demás. Sí, ¿no? Tienes razón, hay que ver las cosas de otra manera, como optimismo entonces. Sí, y yo creo que le daría más tiempo de duración realmente a Carlos Basombrío si se olvida de ser el jefe de la policía y pasa a ser ministro del Interior. Buena idea. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos esta noche. Muy gracias. amable. Bien, amigos, ese era Juan Paredes Castro con su reflexión sobre lo que puede ser el escenario político de los próximos días, importantísimos, por supuesto. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el economista, el oso Santillán, Miguel Santillana, para que, bueno, conversemos con él y reflexionemos en torno a aquello que podría ocurrir justamente en la economía nacional en los próximos días, a propósito de lo que va a decir el ministro de Economía el 18 de agosto en el Congreso de la República. Vamos a una pausa y regresamos con el oso Santillana en Redes y Poder.